Buenos días, Dios los bendiga. Y estamos en este pasaje de Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y prácticamente hemos visto los versículos 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora estamos en el versículo 17, donde prácticamente se cierra el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia de Pérgamo. Y dice este versículo 2:17: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, este versículo pues automáticamente nos liga a lo que venimos oyendo, o lo que el Señor estaba transmitiendo a esta iglesia. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado haciendo referencia a este mensaje que les acaba de transmitir. Y les sigue diciendo: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y así abre otras promesas. Entonces es importante ligarnos a este mensaje que les estaba transmitiendo, y voy a leer a partir del versículo 14, 15 y 16 para tratar de entender de una manera más viva los señalamientos o la puntualización que él está haciendo en este mensaje. Les decía él a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Bueno, realmente no eran no era poca cosa el que ellos retuvieran a los que traían esta doctrina de Balaam. Y le sigue diciendo en el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, notemos que puntualmente les dice: tengo estas cosas contra ti. También tienes a los que practican esta doctrina, la cual yo aborrezco. Y bueno, son señalamientos o reprensiones que el Señor hace. Miren, en el contexto de lo que Dios nos enseña en la vida con Cristo, solamente es ganar y ganar, o vencer y vencer y vencer. Eso es el camino de la vida con Cristo. Y ellos pues estaban dejando de tener esta victoria, de guardarlos, de no echarlos fuera de la iglesia, porque ellos estaban corrompiendo la salud espiritual de esta iglesia. Y el Señor dice: pues tengo esto contra ti. Y en estos versículos que acabo de leer, se nos plantea la diferencia entre pertenecer solo a la esfera del cristianismo. La iglesia de Pérgamo, en un sentido, les comenté que está reflejando lo que es la esfera del cristianismo, donde existe de todo, ¿verdad? Pero Dios le habla a los que son suyos,
Así dice en 2 de Timoteo 2, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bueno, ese es el mandamiento, ¿verdad? Para los que se sienten protegidos o cubiertos solamente por pertenecer a una esfera de cristianismo, donde se abriga y se arropan cantidad de pecados y de maneras que Dios aborrece. Bueno, es importante tomar en cuenta que el que no hace caso de los señalamientos de Dios, él no está ganando la vida que Cristo vino a darnos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, muchas veces el hastío o el fastidio a un cristiano lo apaga completamente, porque no está ganando nada de la expectativa que él se trazó cuando recibió a Cristo. Está viendo que todo sigue igual, porque él no está ganando nada nuevo en su interior, en su ser. Tampoco está teniendo victoria sobre aquellos pecados arraigados en los que él creció. Bueno, esto lo hace alejarse, enfriarse, no querer ni siquiera identificarse con Cristo. Bueno, en ese sentido, él no está alcanzando la gran ganancia de la vida en Cristo, ni la gran victoria. Y sencillamente eso no es un testimonio verdadero. Si nos cobijamos solamente sobre la esfera del cristianismo, sin la gran ganancia de la vida que Cristo nos da, sin la gran victoria, es un falso testimonio. Cobijarnos solamente sobre una identidad de cristianos, pues no es un testimonio verdadero. Sin victoria, sin gozo, sin paz, sin la gran ganancia de la vida que nos hace llenarnos de alabanza, de adoración, de gratitud, de testimonio de Jesucristo. Es un cristianismo apagado, inconforme a los estándares del mundo. Pero el Señor nos señala esto en su palabra: tengo contra ti, yo aborrezco esa doctrina que tú retienes. Entonces, estos versículos nos plantean la diferencia entre pertenecer solo a la esfera del cristianismo y tener una relación personal con Cristo. Hay una diferencia. Por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 6, 17, Américo. Y Dora, 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice ahí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es. Un espíritu es el que se une al Señor. Bueno, ¿dónde proviene la comunión? Cuando estás unido en espíritu al Señor. Pero una manera de retener las doctrinas del mundo, las doctrinas del pecado, las doctrinas del diablo, no habla de que estés unido en espíritu al Señor. Y en 1 de Pedro 1:23, Dora, por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que cuando recibimos a Cristo, Él obró en nosotros un milagro de hacernos nacer de nuevo. Pero no solamente un nuevo nacimiento, sino que es un nuevo nacimiento de una simiente o naturaleza incorruptible. Somos renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios. Bueno, todo eso refleja que yo estoy llevando una nueva vida, de una nueva naturaleza, unido en espíritu a Cristo. Entonces la conformidad o la tolerancia o la aceptación de las doctrinas del pecado, del mundo, del libertinaje, todo eso no habla de mi comunión con Cristo. Y el Señor les dice, tengo esto contra ti. La relación personal con Cristo en un cristiano viene por la simiente incorruptible de Cristo, por la naturaleza misma. Él nos dio de su misma naturaleza en el momento que Él entró a vivir a nuestro corazón. Esa es la evidencia de que Él oyó mi oración cuando yo me arrepentí, le pedí perdón y le dije que entrara a mi corazón. Él me da una evidencia tan íntima que me da su misma naturaleza incorruptible. Y esto es lo que le permite a un cristiano practicar la comunión y el compañerismo con Cristo. Es lo que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el mismo espíritu hay comunión y compañerismo. Y le permite ser partícipe de su santidad. Es decir, aborrece, desecha el pecado desde lo más íntimo de su corazón, porque Él mora ahí con su santidad. Y eso nos permite amar la santidad del Señor y aborrecer el pecado. Algo estaba tan tibio en la vida de la iglesia de los de Pérgamo. El Señor les había señalado que tenía buen concepto de ellos porque retenían su nombre y habían guardado la fe. Pero tienes esto que yo aborrezco. Esto también nos permite participar de las obras de Cristo. Las obras de Cristo están reflejadas en que Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar un nuevo nacimiento en los corazones para que pudieran recibir la naturaleza de Dios. Bueno, esto también, el compañerismo, habla de la piedad que personificó el Señor. Un cristiano es partícipe de esa vida de piedad, el amor a los perdidos, el amor a los pecadores, dar su vida por ellos. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, eso es el espíritu de la piedad. Cuando tú pones tu vida como testimonio, como un libro abierto para que conozcan qué es lo que llena tu vida interior, tu corazón, tus pensamientos. Y bueno, tenemos este pasaje en Hebreos 6, versículos 7 y 8, primeramente. ¿Quién lo tiene? Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está haciendo la alegoría o metáfora entre un corazón que recibe la palabra de Dios muchas veces y produce fruto provechoso,
para aquellos por quien es labrado ese corazón. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En un sentido metafórico está hablando de los que no reciben a Cristo y que se conforman solamente con gustar, con simpatizar, con oír, que les gusta mucho oír. La tierra pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. En un sentido, cuando oyes tanto la palabra y gustas de ella, pero los frutos del corazón no manifiestan que tengas la simiente incorruptible, porque el corazón que muchas veces oye la palabra y la hace suya, el mensaje de la palabra, él da fruto provechoso y es bendecida por Dios. Bueno, en ese sentido hay un contraste entre tener a Cristo y no tenerlo. Permítame tantito. Sí. El que ha aceptado y recibido en su corazón a Cristo tiene que ser diferente y marcar su nueva relación con la santidad de Dios por un alejamiento de las tinieblas. Su nueva relación con Cristo lo hace diferente. Por eso dice que somos nacidos de simiente incorruptible. No somos renacidos o nacidos de nuevo de una simiente corruptible. A veces se dice, bueno, esa persona no cambiaría ni aún volviendo a nacer. Pues sí, efectivamente, porque si él nace de la misma simiente corruptible, será la misma persona con los frutos de corrupción. Pero Dios no nos está dando solamente un nuevo nacimiento, sino el nacimiento de una simiente incorruptible, porque Él es el que nos da de su misma naturaleza esa vida. Esto es algo que no podemos alcanzar por nuestras buenas obras, ni por nuestros buenos sentimientos, ni nuestras buenas intenciones. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra más normal para que describe un cristiano en el Nuevo Testamento viene del griego agios, que quiere decir básicamente diferente o apartado. Hemos oído muchas veces que ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Es correcto, ¿verdad? Porque participamos de su comunión y de su compañerismo. Pero en este sentido es otro enfoque a la vista de los ojos de los que nos conocen o nos rodean, que empieza a haber una diferencia desde lo profundo del corazón, actitudes nuevas, reacciones nuevas, sentimientos nuevos, pensamientos nuevos, un lenguaje nuevo. Bueno, ser cristiano significa ser diferente o apartado. ¿Apartado de qué? Pues apartado del pecado y separado para Cristo. Eso es lo que significa ser santo o practicar la santidad, cuando te vas apartando o alejando de la vida que viene del pecado, del mundo, y te vas haciendo más íntimo a Cristo. Eso es practicar la santidad, apartarse de el pecado para Cristo.
El templo de Dios también tiene la misma descripción de Agios, porque es diferente de los demás templos. Dios es supremamente Agios o diferente, porque es totalmente diferente a los hombres. Y vamos a leer este pasaje en 2 Corintios 6, 14. Se los voy a leer yo, permítanme tantito para hacer énfasis en algunas cosas. Si quieren, abran sus Biblias en 2 Corintios 6. Estoy hablando de los versículos 14 al 18. Dice, bueno, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es caminar con ellos. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, no estuvo en el camino de los pecadores, ni se ha sentado, ¿verdad? Ni se ha sentado con los incrédulos o con los del mundo o con los pecadores. Bueno, es bienaventurado por no practicar el yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? El que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los que menosprecian la palabra, el nombre de Cristo, el fruto de la vida cristiana, las promesas. Los que escarnecen es que menosprecian, y en una parte de la Biblia dice que tienen por inmunda la sangre de Cristo. No tiene ningún valor la crucifixión de Cristo. Entonces, unirse en yugo desigual es lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Versículo 1. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Bueno, el templo de Dios es diferente, o la palabra en griego que dice agios, es diferente en que Dios mora allí. Y cuando los creyentes en una iglesia practican su comunión y su compañerismo con Cristo, ellos son el templo. Y en lo particular, una persona que sale de aquella reunión y va pues a su vida, de su hogar, de su trabajo, él en su corazón es un templo del Señor. Entonces dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, o apartaos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Cada vez que ustedes entren a mi lugar santísimo o al trono de la gracia, yo los recibiré, pero salid en medio de ellos, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, esto tiene que ver con lo que Dios deseaba ver en el corazón de aquellos que realmente retenían el nombre del Señor y guardaban la fe, pero estaban siendo demasiado displicentes,
en mantener una convivencia, aunque no podían tener una comunión a fondo, pues sí estaban relacionados y tenían en el círculo de aquella congregación cristiana. Bueno, en ese sentido, el Señor ahora les habla en este versículo, el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que les dice es esto que acabo de decirles: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, este versículo está lleno de simbolismo o haciendo alusión a aspectos de la palabra escrita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero en un sentido haciendo alusión o referencia, pues también está puntualizando y está señalando al que tenga la victoria de apartarse, de no guardar esa doctrina que yo aborrezco, de alejarse y de hacer de su congregación un templo santo para el Señor, y de sus corazones un espíritu con el Señor. Bueno, a ellos les está diciendo esto: si ustedes vencen, porque la vida cristiana es vencer, y aquí hay un enfoque que el cristiano tiene que vencer y que tiene que ganar también esa santidad que el Señor le ofrece al tener comunión con Él, con el creyente. Contra lo que tenían que luchar en Pérgamo contra lo que tenían que vencer, era la tentación de comer de lo sacrificado a los ídolos y la fornicación, la inmoralidad, que era un tema tan normal de la vida cotidiana. No había un espíritu de santidad ni de pudor, y ellos convivían con estas personas que practicaban la fornicación, y ellos estaban en el camino de los balaamitas. Bueno, habíamos dicho que Balaam, por el consejo de Balaam, él enseñó al pueblo de Israel a fornicar. Les ofrecía las prostitutas de los templos paganos y les decía la manera en que ellas ofrecían sus cuerpos a los dioses paganos, y él les enseñaba esta manera de fornicar. Entonces el Señor se los mencionó, se los llamó, que debían de abandonarlo. Entonces hacia eso era lo que ellos tenían que vencer, ese estándar de compañerismo con el pecado. Como el sacerdote Fineas fue recompensado con un sacerdocio eterno por su celo en contra de los mismos pecadores a los que Balaam del Antiguo Testamento sedujo, así el sumo sacerdocio celestial es la recompensa prometida a los que son celosos en contra de los balaamitas. Pues el mundo que nos rodea es su estándar moral, visto de todos, pero también aceptado de todos y callado por todos. La perversidad sexual que se practica en la esfera del cristianismo. Al que venciere la tentación de practicar el compañerismo con los ídolos y la fornicación, al que venciere
la laxitud en la santidad, la permisividad, la tolerancia, el relajamiento espiritual, a ellos yo les daré a comer. Bueno, a ellos, porque ellos quieren practicar la comunión conmigo, un espíritu conmigo, un caminar en compañerismo conmigo en mis obras. El cristiano resucitado, el Cristo resucitado promete 3 cosas al creyente que obtenga la victoria. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver la segunda parte de este mensaje.